va a acompañar, sí, cumplió su palabra Claudia Rucci, que estará hoy con nosotros. La propuesta es que nos cuentes cuáles son, por qué te postulás, por qué aceptaste el convite que te hizo José Manuel de la Sota para acompañarlo en esta fórmula, en una interna que parece desigual digamos, a priori, digamos, porque van contra un tipo que tiene mucho más cartel, que estuvo en los medios muy expuesto en los últimos años, como Sergio Massa. Y te vamos a dar la oportunidad de que les cuentes, bueno, no solo por qué, sino qué es lo que proponen. Esa es la propuesta para hoy. En el último bloque vamos a revisar algunas cosas de la economía, porque más allá de lo que te dicen y lo que es la sensación térmica acá, en realidad el interior del país está en situación cada vez más difícil y hay cosas que no te están mostrando. En el último bloque vamos a volver sobre eso. Acompáñanos, esta es la propuesta para hoy. Bueno, lo dicho, está con nosotros Claudia Rucci, apellido de peso, ¿eh? ¿Fue un beneficio o fue un perjuicio tener ese apellido? No, en general, primero cuando empecé mi carrera política fue medio pesado en el sentido de que todo el mundo esperaba que yo fuese José Ignacio Rucci, más o menos, me faltaba el bigote, pero bueno, después la gente empezó a incorporarme a mí con personalidad propia y nombre propio y ahora ya soy Claudia. De todas maneras, cuando ando por la calle haciendo campaña y demás, todo el mundo se me acerca y me dice tu padre, yo me acuerdo de tu padre, pero es positivo, digamos. Ajá. Estaban diciendo acá un breve currículum, ¿no? que me hicieron, obviamente conozco tu actuación pública, pero este dato se me había pasado. ¿Trabajaste con Kunkel en la subsecretaría de la Presidencia en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner? Exactamente. Ajá. Sí, en realidad yo estaba trabajando en el Ministerio del Interior en ese momento, cuando asume Néstor Kirchner. Y me mandan a llamar como... ¿El ministro era entonces Aníbal? No, el ministro en ese momento era... estaba Duhalde y el ministro era... Ritondo. Ah, Ritondo. Sí, y bueno, me llaman una vez que asume Kirchner para decirme que iban a pedir mi traslado a la Secretaría de Gobierno. Y si no, que me considera despedida si no aceptaba. Y como yo de verdad hacía un trabajo administrativo en ese momento, puramente administrativo, ahí empecé a trabajar y duré 3-4 meses, no más que eso. Te digo porque Kunkel históricamente fue un talibán, una especie de talibán, un tipo bastante duro en algunas apreciaciones. Yo lo conozco y tengo cierto aprecio por él, aunque tengo distancias cada vez más grandes, porque me parece que niega la realidad solo porque ahora tiene una buena vida. Pero que lo conozco de la época de Florencio Varela, así que imagínate. Sí. Y sé que en sus buenas épocas fue un trabajador, un tipo que realmente pateó la calle. Pero él representa un poco la otra facción digo, jugando otra vez con tu apellido, no quiero ser cargoso con eso, pero ¿tuviste una buena relación? ¿Seguís hablando con él? Tuve una relación, cada vez que nos encontramos él me saluda de verdad muy afectuosamente. Bueno, eso habla muy bien de él. Sí, algunas veces hasta me ha saludado con lágrimas en sus ojos, que yo siempre digo que eso debe ser la culpa. Y cuando estuve trabajando con él fue una relación de jefe a empleada. Yo manejaba su agenda y nada más que eso. Pero a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos con él. Yo creo que cada vez está más endurecido en sus conceptos más antiguos, para llamarlo de alguna manera. Justamente hoy lo escuché que decía que él estaba en contra de la fórmula de Aníbal Fernández Sabatella, porque el vicepresidente debía ser un peronista de ley y defender las banderas del kirchnerismo y de la presidenta, ¿no? Y yo decía, qué loco este país. No importa que el vice vudú sea corrupto, que esté acusado de malversación de bienes y de enriquecimiento ilícito, eso se acepta. Lo que no se acepta es que no seas peronista. Eso no. ¿Qué cosa, no? ¿Qué valores estamos teniendo en la Argentina? Sí, están un poco distorsionados. Y después... menciono esto simplemente, en 2004 y 2009 estuviste en la Secretaría de Interior de la CGT, después creaste junto a tu hermano Aníbal la fundación que lleva el nombre de tu padre, dedicada a la capacitación política y sindical, y estuviste en el Congreso entre 2009 y 2013. Exactamente. ¿Y sigue estando la fundación? ¿Sigue trabajando? Sí. Trabaja, su lugar físico es en la CGT.
Y lo que hace es precisamente lo que dijiste, capacita en los gremios a los más jóvenes en política y sindicalismo. Esa es su función principal, digamos. Y además hay un museo de mi padre que se traslada por todo el país. Itinerante, donde hemos logrado conseguir hasta el paraguas de José Ignacio Rucci original. Con el que bajó... Con el que bajó del avión. Sí, con el que tapó al general Perón del agua. Claro, sí. Sí, se acercó una persona un día y nos dijo, yo tengo el paraguas que se le olvidó casualmente. Llovía, subió al auto, rumbo a donde iban con el general, y él agarró el paraguas y lo tiró atrás, en el asiento de atrás. Y quedó ahí. Y quedó ahí. Y la familia lo guardó. Y hace 4 o 5 años recibimos un llamado en la fundación de un señor diciendo, yo tengo el paraguas de su padre y se lo quiero dar. Le digo, bueno, lo citamos y nos muestra el paraguas, viste que ya lo tocas y se destruye. Y lo anecdótico fue que dijimos, ¿y será el paraguas? Claro. Claro, mirábamos la foto y veíamos y sí se parecía, pero fuimos a la fábrica que fabricaba esos paraguas, que aún sigue estando en la calle Talcahuano, y el hombre lo miró y nos dijo, sí, efectivamente es el paraguas. Mirá vos. Es mío, sí. Bueno, vamos a la convocatoria inicial. Dale. ¿Sí? Te llamó el cordobés y te dijo, acompáñame en esta. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Viene duro? ¿Vamos para adelante o no? ¿Qué es lo que... ¿Por qué te convenció, digamos? Mira, en realidad yo en principio no me guío por las encuestas, sino por las convicciones. En esto creo que soy leal a mis principios, así fui educada y lo mantengo porque me gusta dormir tranquila. Y defender la palabra de alguien en quien no crees es complicado, me ha pasado. Yo vengo trabajando con De la Sota desde hace 3 años y medio aproximadamente. Yo era diputada nacional y él me convoca a Córdoba a tomar un café y ya ahí me plantea su aspiración de ser presidente de la Nación. Me dice que es duro, que va a ser muy difícil, que él no va a ser candidato a gobernador de Córdoba, a pesar de que todo el mundo le decía que debía hacerlo, porque si no se perdía Córdoba. Y él decía que no lo iba a hacer, que lo tenía definido. Y me empieza a hablar del proyecto de país que él tenía. Y yo sentí una conexión muy grande, no solo ideológicamente, sino en esto que hablábamos antes de la pérdida de valores y de que no hay valor de la palabra, que nos han acostumbrado a tomar lo anormal como normal. Yo tengo esa sensación que nos mienten en la cara y uno se tiene que hacer el que cree. Encontré un hombre de principios, un hombre que tampoco le importaban las encuestas, decía va a ser duro pero voy a salir a la cancha igual y te pido que me acompañes en la construcción de esto. Y así lo hice, empecé a trabajar mucho en la provincia de Buenos Aires y bueno, y 20 días antes de cerrar las listas me convoca y me dice quiero tomar un café con vos. Yo supuse que algo me iba a ofrecer, pero no eso, y me pide si yo aceptaba ser su candidata a vicepresidenta. Y decime, si tuvieras que decirle al televidente, yo quiero que usted cuando vaya el 9 de agosto a votar, vote al Frente Renovador, ¿por qué le dirías? Primero, ¿por qué al espacio? Sí. Y después, ¿por qué a ustedes en ese espacio, digamos? Creo que es un espacio con gente, más que con gente, con ideas innovadoras con respecto a la política, a qué significa la política y para qué sirve la política. Yo creo... ¿Pero qué decís cuando decís ideas innovadoras? A ver, da 2 ejemplos. Ahora te voy a decir. Primero, creo que es un espacio, en el caso de José Manuel de la Sota, que lo que propone para conducir el destino de la Argentina lo ha hecho. Digamos, es un gobernador sin fueros, porque decidió que ningún funcionario en su provincia tuviese fueros hace 12 años, no ahora para ser candidato. Es un gobernador que implementó el boleto estudiantil gratuito. Yo siempre digo, mientras... Sí, aclaremos, sin fuero quiere decir sin protección legal. Exacto. Si un sin juez blindaje legal. Exacto. Si un juez lo cita por algo, él tiene como cualquier hijo de vecino... Digo, por si no se entendió. Sí. Lo del boleto que vos decías. Sí, boleto estudiantil gratuito, que yo siempre digo que mientras los demás que una vez por año pasan la película La Noche de los Lápices, hay alguien que hizo realidad el pedido de los chicos de La Noche de los Lápices. 82% móvil, 14.000 pesos de jubilación mínima, trabajo programas para el primer empleo, para que un chico termine el secundario y con esto de que cada vez que buscan un trabajo en el diario dice con experiencia estamos en un agujero negro terrible. Se ha hecho un programa donde el gobierno paga el 50% del sueldo. Digo,
esta cosa de desterrar de la política aquello de que si digo lo que voy a hacer no me van a votar, aquella famosa frase, ¿no? Nosotros decimos lo que vamos a hacer y lo hemos hecho. La rebaja del 30% de los impuestos, Córdoba lo hizo hace 12 años y se mantuvo y lo sigue sosteniendo. Entonces me parece, y sobre todo en el caso de José, no voy a hablar de Massa porque si bien formo parte del espacio, no formo parte de su proyecto concretamente, entonces no sería un error hablar de eso. Sobre todo a mí lo que me entusiasmó más de José, porque creo que aunque parezca que no sirve, creo que los argentinos vamos a tener que parar la pelota y hacer una revisión histórica de la Argentina y aprender y empezar a reencontrarnos. José fue un hombre que fue preso también en la dictadura, fue torturado y sin embargo nunca lo escuché hacer política desde ese lugar. Nunca usó eso, él siempre dice, ¿no? Haber sido preso político me convierte en víctima, no me hace bueno, digamos. Y yo creo fundamentalmente, y esto le pedí a José que me deje trabajarlo en el caso de que yo sea vicepresidente de la Nación, hay que trabajar en el reencuentro de los argentinos. Tenemos que conocer la verdadera historia. Frente a los derechos humanos tiene que haber gente que haya aprendido a perdonar, si no se convierte en venganza y la venganza no es justicia. Creo que es un trabajo importante que vamos a tener que hacer. Y la verdad, no escuché otro dirigente que a eso le diera la importancia que le da De la Sota. Yo te planteaba fuera de cámara antes de empezar, o creo que en el bloque de la pausa, las encuestas a priori dicen que esto está, hay un caballo del comisario, que es Scioli, que va adelante. Eso aparentemente ya ningún encuestador lo discute. Después veremos, porque también se equivocan y mucho. Y además en algunos casos se equivocan intencionalmente, tengo la sospecha. Solo es cuestión de que se transparentara para quién las hacen, para empezar a entender algunas cosas. Y en el segundo lo marcaban a Macri y más lejos a Massa. Pero digo, vamos a suponer que eso fuera realidad. Si vos te dijeran... Sí, ¿a dónde vas? Claro, si la oposición se debería unir para enfrentar al oficialismo en esta elección, ¿o tenés algún ruido histórico, digo, por aquello de la alianza contra el menemismo en su momento? Yo no creo que haya unirse en contra de nadie. De verdad no estoy de acuerdo con esas uniones para sacar a fulano del medio. Yo creo que uno debe mantener su identidad y tal vez el camino sea más largo, sea más complicado, sea más difícil, pero no podemos juntar el agua y el aceite porque en algún momento eso hace explosión. O sea, vos te mantendrías en ganemos y ganamos o perdamos, vamos y morimos con la nuestra. Sí, y seguiremos trabajando para los próximos 4 años. ¿Y qué expectativa tenés para el 9 de agosto? Mira, yo creo que nuestro espacio va a dar una sorpresa. Y yo hablo no por encuestas, porque no las leo y además cada vez creo menos en las encuestas, pero hablo por la sensación que recibo en la calle. Mira, de 20 personas que hablas, 20 te piden cambio. Y después te dicen que te conocen, que saben cuáles son tus propuestas, que es el único espacio, una que presenta propuestas, que todavía no saben la propuesta de Scioli ni la propuesta de Macri concreta en cada uno de los temas. Así que yo creo que va a ser una elección reñida, porque vamos a estar todos ahí con muy poquitos puntos de diferencia, y además la gente tiene que entender que el 9 de agosto no se vota presidente de la Nación, que el 9 de agosto es una interna, como bien explicaste vos, es elegir el mejor candidato o el que más identificado te sientas dentro del espacio. Y después en octubre votaremos presidente. Así que yo siempre le pido a la gente que nos dé una oportunidad. Y está bien repetir esto, porque precisamente el sistema estaba ideado para eso, para seleccionar en los espacios y después ir a la general. Claudia, ha sido un gusto contar contigo acá, espero te hayas sentido cómoda. A ustedes en el próximo bloque vamos a revisar algunos números de la economía de los que no se habla.